te vamos a dar unos consejos bíblicos de cómo avivar el fuego que está en ti, como le decía Pablo a Timoteo, para que podamos nosotros enfrentar estos tiempos con discernimiento y, lo más importante, dominio propio. Pablo le dijo algo bien importante a Timoteo. Le dijo, te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti. Eso te dice el Señor en el día de hoy. Te aconsejo que avives ese fuego del don que está en ti. Eso se lo dijo Pablo a Timoteo en el capítulo 1 de Segunda de Timoteo, en el versículo 6. Mira cómo se lo expresó. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Eso se le impartió, dice, por la imposición de las manos del mismo Pablo. Y ahí le especifica, mira, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Para nada, hermano. Nosotros no podemos estar viviendo en este tiempo atemorizados, asustados, llenos de temor, de incertidumbre. Pues si nosotros tenemos el plano de la trayectoria profética, hermano, la antorcha profética la tenemos, que es la más segura para estos tiempos de oscuridad. Si tú te mantienes con esa antorcha profética alumbrándote el camino, mira, lámpara a tus pies va a ser. Y él le está diciendo, mira, no importa lo que tengamos que vivir, las experiencias adversas, porque ellos también vivieron experiencias mucho más difíciles, porque ellos estaban abriendo camino al Evangelio. Nosotros estamos cerrando el capítulo final del Evangelio y vamos a pasar por lo mismo, pero para eso está el consejo bíblico. Primero, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. La cobardía la quiere traer el enemigo, Satanás. Es su estrategia, intimidación, meterte miedo, asustarte. Enciéjate en una cueva como le hizo a Elías, un hombre poderoso en el Señor, pero a través del temor que le infundió, a través de aquella mujer Jezabel, el hombre se metió en una cueva y eso nos puede pasar a nosotros en cualquier momento, pero no es el espíritu que Dios nos ha dado. La palabra del Señor dice que Dios nos dio un espíritu de poder. Poder. ¿Poder en qué? Poder del Espíritu Santo, poder de la palabra de Dios, poder de los frutos del Espíritu, poder del amor. Cuando el amor de Dios está en ti, dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. ¿Y qué más nos dio? Algo bien importante que vamos a enfatizar hoy: dominio propio, el control de lo que son tus emociones, tus sentimientos y tus pasiones. El hombre que no tenga dominio propio, la mujer que no tenga dominio propio, el joven que no tenga dominio propio en este tiempo está destinado al fracaso, porque vamos a sentir la presión de los grupos, vamos a sentir la presión de la prensa, vamos a sentir la presión de los globalistas, de los llamados expertos, como pasó en la pandemia. ¿Y cuántas de estas personas, llamados y supuestos expertos, fallaron al vaticinar lo que estaba sucediendo con la pandemia? Nosotros tenemos que depender del espíritu, de la palabra profética, porque eso es lo que nos va a llevar a puerto seguro. Y parte, como te digo, que vamos a enfatizar hoy, es la importancia del dominio propio, la templanza, porque es parte del fruto del Espíritu que Dios, por su Espíritu Santo, quiere que sea característico en la vida de sus hijos. Fíjate que cuando en Gálatas 5, versículo 21, lo primero que habla es del amor. El amor a Dios, el amor al prójimo. Después dice del gozo. Mira que dice que el gozo, la salvación produce en nosotros un gozo y el gozo se convierte en una fortaleza. Luego habla de la paz en medio del tiempo que estamos viviendo, de tanta incertidumbre. Tú y yo tenemos que permanecer en paz, en paciencia, porque lo que vamos a vivir y lo que estamos viviendo va a demandar que nosotros pacientemente atravesemos estos momentos y no nos dejemos invadir por la ansiedad,
por lo que dicen las noticias. Nosotros estamos siendo guiados por la palabra. Por eso nos dice también que debemos tener benignidad. Estamos viviendo un mundo lleno de malignidad. Pues yo tengo que asumir una postura de ser benigno, de no dejar que mi corazón se dañe, de mantenerme dentro de lo que es la bondad. El mundo se ha vuelto tacaño y misericordia. Nosotros nos permanecemos en bondad, pero también en fe y en mansedumbre. Y aquí termina diciendo, y en templanza, que es que dominio propio. Y dice, contra estas cosas no hay ley, nada te puede hacer sucumbir, porque al llenarnos del Espíritu y avivar el don de Dios, este fuego se mantiene. Tú tienes que mantenerte ahora, mira, congregándote. Los cultos de oración de tu iglesia, meterte fuerte ahí, amado. Los estudios bíblicos, más fuerte todavía. Y esa combinación de factores y ejercicios que nosotros vamos a estar ejerciendo es lo que nos va a fortalecer. Por eso él dijo, mira, aviva ese fuego, échale leña a ese fuego, amado, para que avives el fuego del don de Dios que está en ti, porque a veces nosotros mismos los dejamos apagar. Y por eso volvemos a recalcar lo que le dijo Pablo a Timoteo. Mira, tienes el amor de Dios, tienes el poder de Dios, y esas dos cosas van a ser la fuente de cosas que tú necesitas para entonces tener dominio propio. ¿Por qué? Porque el dominio propio en este tiempo, ante las seducciones, los engaños, las cosas que el enemigo te va a lanzar para tratar de hacerte tropezar, de hacerte caer, cuando tú ejerces dominio propio y tú evalúas las circunstancias y evalúas las consecuencias de lo que serán tus actos, tú vas a decir, no, espérate. A mí Dios no me mandó a trabajar a base de mis emociones, ni mis sentimientos, ni las pasiones que gobiernan mis miembros. No, Dios me dijo que ejerciera dominio propio, que es que la capacidad que nos permite ejercer el control de esas emociones, esas pasiones, esos apetitos carnales y actuar bajo el control y el gobierno de Dios. Por eso es que dice que los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Crucifican la carne con sus pasiones y deseos. Y si no hacemos esto, van a haber unas consecuencias bien detrimentales, como hemos visto que está pasando con la juventud y con los que no son tan jóvenes tampoco, amado. Gente que porque no tienen dominio propio, pierden el control, pierden el balance, pierden la forma en que se expresan y empiezan a hacer cosas totalmente desbocadas porque están siendo dominados por su experiencia de sentimientos, sus pasiones, sus pecados, sus debilidades. Pero, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Aviva ese don del fuego. Y sabes que Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Si no hacemos eso, vienen consecuencias de no tener dominio propio, como les va a hablar mi esposa, que tenemos que estar pendientes a que eso no nos suceda, porque Pablo y su palabra y la palabra de Dios nos dice, aviva el don del fuego que está en ti, y recuerda, no te he dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Pastora, ¿cuáles son esas consecuencias nefastas? De hecho, pastor, según yo escuchaba, siento que este consejo es algo bien poderoso y bien sabio para este tiempo postrero. Estar avivados en ese don, porque es lo que nos va a librar de las consecuencias terribles, nefastas, que va a estar ocurriendo de ser arrastrados muchos. Por eso tú ves que la palabra habla de ser llenos del Espíritu, de estar embriagados del Espíritu, de estar saturados del Espíritu. Cuando nos habla de las vírgenes prudentes e insensatas, las que estaban llenas de aceite, fueron las que pudieron estar ahí, entendiendo el momento que estaban viviendo y que se acercaba a un momento trascendental en lo más importante en sus vidas. Y así tenemos que estar nosotros, porque es lo que nos va a estar
abriendo los ojos, dándonos el poder para resistir las influencias, dándonos la unción para permanecer firmes y dándonos el dominio propio más allá de nuestra fuerza, porque ustedes saben que uno en su fuerza puede flaquear. Necesitamos ese poder que nos permite estar firmes y estar en dominio propio de no hacer todo lo que nos digan que hagamos o todo lo que esté ocurriendo alrededor de nosotros, sino estar mirando a Cristo. Amén. Y el cumplimiento de su palabra. Consecuencias cuando nos debilitamos y no estamos avivados. Pues te haces vulnerable. Lo primero es que te vas a hacer vulnerable, como decía el pastor, a tus propias emociones. Puede caer uno en temores, miedos, pasiones, porque entonces hay gente que se está desbocando, amado, en un desenfreno ante lo que está viviendo, están siendo arrastrados a todo lo que están viendo alrededor. Y otra de las cosas, lo más importante, las consecuencias de no estar avivado te puede llevar a ser influenciado por todo esto que está ocurriendo, que tú no tomes postura, que tú no asumas la postura de lo que es ser un hijo de Dios, ¿verdad? Firme. Imagínate, por eso en la palabra, cuando se le habla a la Odisea, se le dice, se le censura estar tibia, porque tibia no podemos resistir, amado. Tenemos que estar avivados. Cuando tú no estás avivado, te haces vulnerable. Otra de las cosas, vas a cometer muchos errores. Vas a tener que después decir, Dios mío, pero ¿cómo yo cedí ante esta situación? ¿Por qué yo tomé estas decisiones? ¿Por qué no busqué la dirección de Dios? Otra de las cosas es que no te permite tener el control hasta de las cosas básicas de la vida porque te pierdes la dirección. Otra de las consecuencias es que puedes caer hasta en no ser libre como hijo de Dios. Y Dios nos ha hecho libres, porque si el Hijo de Dios nos ha hecho libres, somos verdaderamente libres. No tenemos que ser esclavos de las influencias y las cosas que ocurran alrededor de nosotros. Como mira lo que dice la palabra, Proverbios 25-28, este texto es poderoso. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, el que no se ejercita en el dominio propio, en resistir sometido a Dios. Esta corriente tan fuerte de maldad y de tiempo postrero. Entonces está sin muro, no tiene protección. Necesitamos ese muro de contención que solamente nos los da al estar avivados en el don de Dios y llenos de su Espíritu Santo para resistir aún más allá de nuestra fuerza. Vemos que una persona que no tiene dominio propio, lo dice así claro, mira, no tiene protección, está a merced de lo que ocurre alrededor de ellos y no toma posturas por eso. Otra de las consecuencias, cuando no tenemos ese poder actuando en nosotros y ese dominio propio, es que podemos ser seducidos y tentados, más allá de lo que podamos resistir en nuestra fuerza, pero cuando tenemos el poder de Dios resistimos más allá de nuestra fuerza. Cuando empiecen a decir, no, tú tienes que hacer esto o tienes que tomar tal decisión, o tú ves a todo el mundo tomando unas decisiones y tú tengas que tomar unas posturas, pues tú tienes que estar bien lleno del Señor para no ser seducido y arrastrado por eso. Otra de las consecuencias, amado, podemos caer en situaciones que no haya marcha atrás, como le está pasando a alguna gente que está siendo arrastrado a las nuevas ideologías que hay. Después quieren echar para atrás porque se dan cuenta que es un engaño y hay cosas que son irreversibles. Y por eso el Dios nos alerta para que no caigamos en este engaño que hay en el mundo completo. Es tiempo decisivo. Es tiempo de alerta máxima. Peligro máximo, estar alerta a las noticias de nuestro Señor y el cumplimiento profético. Cuando nos debilitamos espiritualmente, bajamos la guardia. Por eso el Señor no quiere tibio, con ningún hijo tibio, porque cuando tú estás tibio, tú bajas la guardia y tú eres entrampado. No puedes discernir el bien y el mal claramente como el Señor quiere, que te ejercites en el discernimiento del bien y el mal y escojas el bien y no el mal. Otra de las cosas, cuando bajamos
el avivar el don que hay en nosotros y bajamos la guardia, es que somos dominados, como decía el pastor, por lo que tú sientes, lo que anhelas, lo que deseas, y no por los principios de Dios. Y este es un tiempo que si decimos ser hijos de Dios, vamos a tener que vivir firme en los principios de Dios. Esa es la prueba, que amemos y obedezcamos los principios de Dios, porque es escoger entre no obedecer y obedecer, porque aquí no hay puntos medios. Vas a tener que definirte hacia un lado o hacia otro. Y finalmente, quiero decirte que cuando no nos definimos en avivarnos como hijos de Dios, lo que somos, la naturaleza divina que Dios ha puesto en nosotros para servirle, entonces podemos hasta perder tantas cosas que hemos luchado, metas, familias, circunstancias, hijos, que por tantos años hemos luchado, y entonces de momento bajamos la guardia y vemos las consecuencias de no mantenernos firmes. Es tiempo de no perder la dirección, y las consecuencias de no avivar el don de Dios en nosotros es perder la dirección. Uno inmediatamente, una persona que se pone tibia sabe que lo primero que ocurre es pierde la dirección. Empieza a cometer errores, empieza a tomar decisiones que después se arrepiente. Y este es el momento, amado, de no perder la dirección, sino tomar la autoridad espiritual que tenemos en Cristo Jesús. Porque lo único que nos va a hacer fuerte de espíritu es estar sometidos a Dios y resistir todo esto que está viniendo, que lo vemos la avanzada bien fuerte, para prevalecer, pastor. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo, 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 hermano. Cuando avivas eso, vas a estar despierto, vas a estar haciendo un entendido, una virgen sensata, llena de aceite. Y vas a tener en función el dominio propio. ¿Por qué? Porque si no tenemos dominio propio, vamos a ser influenciados por la corriente del mundo, por las modas del mundo, por las noticias, por lo que digan los globalistas, las noticias corporativas, el tal o cual experto que está ya vendido porque está buscando poder y dinero. No, hermano, nosotros tenemos que estar ejerciendo ese dominio propio, porque hemos aprendido a avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Y eso significa sometimiento al Espíritu de Dios, consagración en tu vida en un momento donde la gente está perdiendo el control de sus emociones, de sus sentimientos, que la gente está desbocado en su pecado. El que anda así, amado, va a terminar su carrera antes de tiempo. Mira a esos jóvenes que te dijimos. Mira, a nosotros nos lacera el alma escuchar ese tipo de noticias. Por eso es que nosotros predicamos la palabra de Dios. Por eso es que predicamos el evangelio de Jesucristo, que trae transformación y cambio al individuo. Porque Dios, al igual que nosotros, no quiere que ni uno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el que no esté ejerciendo ese fruto del Espíritu, del dominio propio en este tiempo, amado, va a ser presa fácil del enemigo. Y por eso dice que el dominio propio nos hace fuerte de espíritu. Es como el hombre que físicamente se ejercita su cuerpo, que hace push-up, que hace levantamiento de pesas, que corre, que se mantiene. Ese hombre físicamente puede encarar situaciones que un hombre común no puede. Pues nosotros en este tiempo estamos llamados a ejercitarnos en ese dominio propio. Cada vez que seas tentado, seducido, yo voy a ejercer el dominio propio de lo que dice la palabra de Dios. Porque mira lo que dice Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mire qué cosa más interesante, más importante es ese ejercer lo que es el dominio propio, el control de tus emociones, de tus sentimientos, que un hombre que puede conquistar una ciudad, que un hombre que pierde el control y se aira y se vuelve desbocado en términos de que ha sido provocado por algo que le saca para afuera su ira y no la puede controlar. ¿Dónde terminan esas personas? Muchos terminan muertos,
o heridos, o presos, o pierden su libertad. ¿Cuántas cosas no pasa con una persona así? Por eso dice que hacer eso es mejor que una persona que conquiste una ciudad. Pues tú conquistas una ciudad y la conquistaste, pero una persona que no ejerce dominio propio, amado, puede perder su libertad, puede perder su vida, puede perder su salud, sus relaciones con otros. Y el dominio propio revela algo. Número 1, tu condición espiritual. Segundo, cómo está tu relación con Dios. Tercero, tu sujeción al Espíritu de Dios. Y cuarto, tu nivel de consagración. Ahora yo te pregunto, ¿cómo está eso en tu vida? ¿No estás ejerciendo dominio propio? ¿No estás avivando ese don del fuego de Dios que está en ti? Como le dijo Pablo a Timoteo, eso está revelando tu condición espiritual. Está revelando que tu relación con Dios está empobrecida. Está revelando que tu sujeción al Espíritu está muy poco influenciada, porque estás más influenciado por la carne y los deseos pecaminosos y la concupiscencia de la carne que por el Espíritu. Y estás revelando tu falta de consagración. Y por eso el consejo bíblico en 2 de Pedro 1, versículo 4 para eso es que huyamos de la corrupción que hay en el mundo ahora mismo a causa de la concupiscencia. Mire lo que se está manifestando, pastora. La concupiscencia de la carne está en todo su apogeo. Lo vemos en el cine, en la cultura, en la manera en que la gente se viste, en la manera en la gente que escucha música, las cosas que ven a través de sus ojos. Y el llamado es, si yo quiero ejercer dominio propio, huye de la corrupción. Y poned toda diligencia y añade a tu fe virtud, a tu virtud conocimiento y al conocimiento, lo que estamos hablando hoy, dominio propio, dominio propio. Pastora, ¿hay que hacerlo? Amén, claro que sí. Adelante. Bueno, ¿cómo nos ejercitamos en alcanzar esto que es tan importante y nos damos cuenta? Tenemos que reconocer que lo necesitamos. Y hoy yo espero que todos hayamos analizado, nosotros también, cuán firme nosotros estamos en ese avivar del sedón, de esa llenura, esos momentos de oración que son los que nos lleva a la presencia de Dios y nos hace examinar cuán sometidos estamos a Dios para estar firmes ante todo este acecho. Amado, estamos en acecho. El mundo está en acecho. Y nosotros tenemos que reconocer nuestra condición espiritual. Así que es importante que hoy nosotros reconozcamos que necesitamos eso, porque es importante hacer un compromiso con Dios firme de ejercitarnos en procurarlo. Porque si no lo procuramos, esto requiere una disciplina. Tenemos que reconocer, necesito mejorar mi disciplina de oración, de búsqueda del Señor, de perseverar sirviendo al Señor, de buscar su presencia, de estar enfocado en lo que Dios me dice y no lo que yo anhelo y yo deseo, porque esto te lleva a cometer muchos errores. Una vez hacemos ese compromiso, amado, tenemos que entender que hay que separarse de cosas que te roban, el mantenerte firme en ese compromiso con Dios. Y tú sabes cuáles son las cosas que te separan. Así que yo quiero hacer un llamado para que nosotros hoy, con sinceridad de corazón, con verdad, con deseos de agradar a Dios, hagamos una oración. Y voy a hacer un llamado a aquellos que han escuchado y se dan cuenta cuán cerca está la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y asimismo, como vírgenes sensatas y prudentes, tenemos que estar avivando este don, llenándonos, porque es tiempo de añadir a la fe la virtud, a la virtud del conocimiento de todas estas cosas de la palabra de Dios y lo que está aconteciendo, pero a ese conocimiento tienes que añadirle el dominio propio para resistir con paciencia todo lo que viene, amado. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy he abierto mi corazón y lo abro delante de ti para recibirte como Salvador de mi vida.
Yo te pido, Señor, que perdones toda mi vida pasada, todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo, porque quiero estar firme y en pie hasta la venida de Cristo. Te pido que Espíritu Santo nos ayude a mantenernos firmes, avivados, llenos del amor, del poder y dominio propio que solo proviene de una relación con nuestro Dios. En el nombre de Jesús, amén. Pastor. Así que se despide de ustedes el pastor Roberto Bonilla Y la pastora Lizy Cintrón. Somos de la Iglesia Adoradores de Cristo. Recuerde que nos puede ver a través de CTNI, Teleadoración. Nos puede llamar también al 787-765-4399. Y si no tienes una iglesia donde congregarte, estamos para servirte también. Así es que nos vemos la próxima semana en otro programa más de Unidos y Preparados. Gracias por sintonizar ADC TV. Si desean una copia en audio del mensaje de hoy en su versión completa, puede llamar al 787-765-4399. 787-765-4399. Si desea adquirir estos recursos en línea o conocer otros mensajes y series del pastor Roberto Bonilla y la pastora Lizy Cintrón, puede acceder a nuestra tienda virtual en nuestra página web iglesiaadoradoresdecristo.org. Este programa es auspiciado por la Iglesia Adoradores de Cristo. Si interesa visitarnos, estamos ubicados en la avenida Glasgow 1854, College Park, en San Juan, Puerto Rico. Para más información, puede llamar al 787-765-4399 o visitar la página de internet iglesiaadoradoresdecristo.org. I Love You Lord es una institución enfocada en brindar un hogar seguro y saludable para personas de tercera edad o con necesidades especiales. Tenemos 23 años de experiencia en el mercado, dando un servicio distinguido por el trato humano y la preocupación genuina del bienestar de nuestros residentes. Te cuidamos porque te amamos. Contáctanos al 787-720-4597 o 787-720-4020. Estamos ubicados en Piedras Blancas, Guaynabo, Puerto Rico.